tema es clamidia. Como vamos a ver, tiene algunas particularidades, semejanzas similitudes con Neisseria gonorrea, pero obviamente hay diferencias que son también puntuales. Graficarlo como un problema que es una infección de transmisión sexual, por eso es que jocosamente vemos, ¿no?, cómo se interpone entre una pareja que, si tuviera las previsiones adecuadas, no tendría que tener. Nos hemos conseguido unos jeroglíficos, pero para entender la etimología del término de clamidia, ¿no?, que para algunos es una capa o encapotado, ¿no?, su clasificación taxonómica, nos vamos, ¿no?, al filum, clamidia, orden, familia, clamidiacea, el género es clamidia, y últimamente se han diferenciado dos especies: clamidia como tal, con su representante clamidia trachomatis. Por si acaso alguna presentación van a escuchar como trachomatis, saben que son términos latinizados, y hablamos la che como una C, ¿no es cierto? Hablamos de trachomatis. Y luego la otra especie, que se llama Chlamydophila pneumoniae oxitacea. Vamos a ver similitudes y también diferencias entre ambos. Hasta hace algunos años, más o menos la década del 60, se consideraba clamidia como un virus grande, porque lo poco que se conocía la englobaba, ¿no?, como que es una bacteria sin pared como tal, un metabolismo un tanto diferente, y su tamaño, que es pequeñito, ¿no? En cambio ahora ya se la clasifica como una bacteria de un grupo que tiene sus particularidades. El hospedero natural somos nosotros, una particularidad ya que carece de paredes que deben parasitar células, por lo tanto se van a alojar en células de tejido epitelial donde pueden multiplicarse. En este tipo de células genera la producción de inclusiones en el citoplasma, que son ricas en glucógeno y sirven eventualmente como para orientar a su diagnóstico. Serotipos, conocemos 15, están aquí graficados en A, B, B, A y C, que tienen relación con peculiaridades epidemiológicas. Estos serotipos se los considera endémicos y tienen significación clínica, que vamos a ver adelante. Estos otros serotipos, de la D a la K, se los vincula con procesos de transmisión sexual, y secundariamente a estos otros serotipos, el L1 a L3, como parte de otra hipótesis que se llama linfogranuloma venéreo, como vamos a ver en detalle más adelante. Se los considera, por la apetencia tintorial que han demostrado, aunque no específica, como cocos gram negativos. Para otros son bacilos pleomórficos, es decir, si no hay pared, esa forma de cocos como que no es muy evidente, pueden adoptar diferentes formas, ¿no? Miden en promedio unas 2 micras y tienen un ciclo replicativo bifásico, simple. Hay dos formas que podemos ver: un cuerpo elemental y un cuerpo reticular o reticulado se llama. Otra peculiaridad es de que son incapaces de producir su propia energía, por eso es que se convierten por esa razón en bacterias intracelulares obligadas, es decir, requieren de una célula para conseguir la energía que necesitan, ¿ya? Su genoma es relativamente sencillo, se dice que hay como 8000 kilopares de bases, y eventualmente los bacteriófagos ya saben qué son, ¿no es cierto? También podrían incluir entre su dieta, entre comillas, a las clamidias. En el género clamidia vamos a ver otras particularidades. La parte antigénica, hay un lipopolisacárido que lo comparten todas las especies. Luego hay una proteína MOMP, importante porque le permite evadir la fagocitosis. No tiene pared. Una célula que esté cerca de parte del mecanismo de defensa nuestro podría fagocitarla. Esta proteína que está en la porción externa le permite confundir a estas células polimorfonucleares fagocitos y pues evade de esa manera la fagocitosis. Esta proteína MO, esta proteína mayor de membrana externa, así se llama, es diferente para cada especie. Eso es útil cuando se hacen diagnósticos serológicos en laboratorios de referencia,
donde vamos a ver esa diferencia en cuanto a proteínas, una diferente para Chlamydia trachomatis, para la Chlamydia pneumoniae, etc. A eso se refiere que es diferente en cada especie. Luego hay otro tipo de proteínas en la envoltura y una lipoproteína. Luego hay lipopolisacáridos también, que son específicos de familia, ya que se los puede detectar con un procedimiento que está un poquito en desuso, como es la fijación del complemento. Aquí podemos ver eso, las formas, ¿no es cierto? El cuerpo reticulado, una forma intermedia entre ambos estadios, y el cuerpo elemental. La diferencia, ese cuerpo elemental es la forma que la vamos a ver de manera extracelular, a la que se le ha dado para algunos la forma de un coco. Es la forma infectante, es decir, este cuerpo elemental es el que lo vamos a ver circulando brevemente, tiene la capacidad de adherirse y de infectar nuevas células. Se puede eventualmente colorear, les decía, aunque no es un procedimiento específico, por eso no lo vamos a clasificar con la tinción Gram. Y como este tiene esas proteínas que hemos mencionado, puede resistir la fagocitosis. Una vez que se adhiere a una célula apropiada, a una célula epitelial, se ha de convertir en cuerpo reticulado. Esa es la forma ya intracelular. Como es una forma intracelular, se va a desprender de esa cubierta que tenía, por lo tanto es más frágil, pero está dentro de la célula. Y de esa manera también ese estadio puede replicarse por fisión binaria en nuevos elementos hasta llenar la célula, si vale el término, de nuevos individuos y lograr que esa célula se lise. También genera sus procesos metabólicos y si ven la diferencia, ¿no es cierto? Acá ya no tiene una forma definida, por eso ahí se habla de que es un bacilo pleomórfico. Observaciones al microscopio de células con Chlamydia trachomatis. Acá se ve un poquito más de detalle. Entonces, por eso es que se puede hablar de un ciclo reproductivo sencillo, ¿no es cierto?, con dos formas básicas: cuerpo elemental y cuerpo reticulado. El cuerpo elemental, decíamos, la partícula infectante. En este se podría ver eventualmente un nucleoide electrodenso, se dice, ¿no? En cambio, este cuerpo elemental tiene afinidad por cierto tipo de células, como son las células del tejido epitelial. El ciclo de desarrollo en esquema no necesariamente se debe dar así, a partir de los cuerpos elementales, ¿no es cierto?, que se fijan en una célula, la van penetrando y conforman esos cuerpos de inclusión ricos en glucógeno que han de servir en ese proceso de replicación a los microorganismos infectantes. Y estos se van a convertir en esos tiempos, se fijan, en nuevos elementos ya en cuerpos reticulados que van a llenar prácticamente esta célula hasta lograr que ésta se destruya, se lise, liberando nuevos cuerpos elementales, replicando, repitiendo el ciclo, como habíamos visto. Las manifestaciones clínicas han de variar, ¿ya? Nos interesa más esta Chlamydia trachomatis, la especie tipo le llamamos, porque es la que más frecuente se ha visto, y luego clínicamente Chlamydia pneumoniae, a los que se considera parásitos estrictos del hombre, habíamos dicho, el único hospedero conocido, y la transmisión se ha de dar, obviamente, entre humanos también. Sin embargo, estas otras dos especies, Chlamydia psittaci y Chlamydia pecorum, o Chlamydophila si quieren algunos, son zoonosis, es decir, son agentes de zoonosis que afectan a aves, mamíferos, que son parte de nuestra vida doméstica, ¿no es cierto? Y nosotros actuamos como hospederos accidentales cuando se dan infecciones incidentales, accidentales, por contacto con estos animales, tejidos, el contacto directo con sus desechos también en el caso de algunas aves. Este término de psittaci se refiere, por ejemplo, a las aves psittacinas, se llaman, con la P por delante, que son las aves de ornamento, los loritos, así como ejemplo de esas aves de ornamento, incluyendo otras que las tenemos a veces cerca en cautiverio, ¿no es cierto?, porque habían tenido un aspecto agradable a la vista. Por eso también para algunos causa un problema que se llama la fiebre del loro, van a ver en algún texto.
pero no es el único, sino hay otras aves también que pueden estar afectadas, ¿no? Los cuadros que se producen un poco inespecíficos en cuanto a sus manifestaciones primarias, y podemos ver, por ejemplo, neumonía atípica por estos microorganismos. Con la clamidia pneumoniae veremos más bien cuadros respiratorios, también inespecíficos, ¿no? Faringitis, otitis, con quienes hemos visto con varios microorganismos estos cuadros clínicos si hacemos memoria, ¿no es cierto? Hemos visto con estreptococo, con neumococo, que hay faringitis, otitis media. También neumonías, pero lo que les decía es una neumonía atípica. Parte de sus manifestaciones es la tos coqueluchoide, se llama, tos perruna también le llaman, es como si fueran accesos de tos, no es una tos como habitualmente vemos en otros cuadros, ¿ya? La clamidia trachomatis, al ser el microorganismo tipo, produce, decíamos al comienzo, con sus diferentes serotipos, 3 tipos de cuadros clínicos. Uno son las infecciones oculares. Históricamente, el tracoma, así se llama este cuadro, es una inflamación crónica de la conjuntiva que va afectando inclusive los folículos pilosos, las pestañas, ¿ya? Entonces, al ser un cuadro crónico, ¿qué logra? Que las pestañas se vayan vertiendo. Es como si se doblaran para adentro. Eso genera mayor daño a la conjuntiva y progresivamente pues esa conjuntiva va siendo reemplazada por tejido de reparación. En histología hemos aprendido, ¿no es cierto? Un tejido epitelial que está sometido a agresión constante cambia su estructura y se convierte en tejido de reparación, tejido conectivo, ya no funcional, fibroso, y eso puede llevar a la ceguera. Este tracoma es endémico todavía en ciertas partes del mundo, como es el Oriente Medio, partes del África, partes de Asia, donde en forma endémica hay casos. Antes era más frecuente, históricamente el tracoma se lo conoce como una causa importante de ceguera en estos lugares. Actualmente, como ya se conoce más del problema, hay tratamiento, por lo tanto los casos han bajado, pero está por ahí, ¿no? A este tracoma lo vinculamos con las cepas, con los serotipos, perdón, que habíamos visto al inicio, el A, el B, el BA y el C, ¿no es cierto? Luego están las infecciones genitales, donde están vinculados los demás serotipos. Si se acuerdan que decía al comienzo del cuadro, primero habrá esta uretritis no gonocócica causada por los serotipos D, E, F, G hasta la K. Y luego el linfogranuloma venéreo, que lo abreviamos de esta manera como LGB, vinculado con los serotipos L1, L2 y L3. No se olviden de esa parte. Paralelamente, este último tiempo se ha descrito un problema que se llama síndrome de Reiter, que antes se asociaba inclusive con el uso de algunos medicamentos, pero luego se ha observado que se trataba de un proceso autoinmune en el que vemos, por ejemplo, cervicitis, lesiones. Hay un cuadro más adelante que se vinculan con la infección por clamidia trachomatis. Paralelamente o posteriormente pueden haber cuadros crónicos como son estos, ¿no? La cervicitis, hablando de cervix uterine en las damas, la enfermedad pélvica inflamatoria, así se abrevia esto como EPI, luego los abortos espontáneos, y algo que es pues dramático para las damas es la esterilidad o infertilidad. La mayoría tiene esas expectativas y eventualmente por un descuido, un mal tratamiento o directamente el que olviden hacerse algún tipo de tratamiento puede derivar en la esterilidad definitiva. Les decía, el tracoma provoca este tipo de lesiones, ¿no? De una inflamación de tipo crónico. En el síndrome de Reiter vamos a ver una uretritis con procesos locales inflamatorios intensos en genitales, en este caso masculinos, ¿no? En los varones, ¿qué puede causar? Empieza con la uretritis, lo más frecuente. Una uretritis, para diferenciarla de la uretritis por gonococo, hemos visto hace rato, por eso se le llama uretritis no gonocócica. Ese es el diagnóstico. Lo más frecuente es que sea por gonococo. Hacemos la prueba, no encontramos un germen responsable, lo catalogamos como uretritis no gonocócica. Esta uretritis, ¿qué puede generar? Que la infección, si no está manejada ni atendida
oportunamente se diseminan las estructuras adyacentes, como son epidídimo y próstata. Y en estos lugares, también en varones, al provocar un cuadro inflamatorio crónico que va a generar procesos fibróticos que van a derivar en esto, en la esterilidad. Y para los varones, si bien para las damas es dramático, para los varones también el aceptar que uno tuviera la incapacidad para tener descendencia no es sencillo. El problema es cuando hay parejas que buscan ayuda, el último en hacerse exámenes es el varón, porque supone que primero es la mujer la responsable, y algunas veces se encuentra que la mujer tiene toda la capacidad intacta y es el varón, producto de infecciones que no se han detectado, quien es el que tiene el problema. Los procesos que vamos a ver por la presencia de esto en procesos genitales, ¿no? Dolores abdominales inespecíficos, tal vez dolor en hipogasio, la presencia de, este es con otra tinción, por ejemplo, vamos a ver más adelante. Esto es cervix uterino con el flujo que produce cuando una cervicitis es crónica. Volviendo a la parte histórica, les decía, ¿no? El tracoma es un problema de los ojos. Vemos un ojo, ¿no es cierto?, con alteraciones, muy hiperémico, y ya se pueden ver alteraciones tróficas en esa conjuntiva, producto de la inflamación crónica. Aquí se ve algo como si aún hubiera pestañas, ¿no es cierto?, porque el proceso infeccioso también afectó a esos lugares. El término apropiado sería eso, una queratoconjuntivitis crónica, es decir, que la conjuntiva progresivamente se va engrosando, va cambiando su estructura histológica hasta derivar en eso. La triquiasis, ¿qué es? La inflamación en la conjuntiva, producto de la eversión de las pestañas, que además se suma como otro factor de agresión, ¿ya? Entonces eso llevará a lo que les decía hace rato, a fibrosis, cicatrización de estos tejidos y ceguera. No va a ser inmediato, es un proceso crónico, si bien la infección a partir del contacto se incuba en 3 a 10 días, pero este desenlace va a llegar después de varios años, no es inmediato, afortunadamente. Bien manejado a tiempo podemos revertir los problemas. El otro cuadro, les decía, es el linfogranuloma venéreo, ¿no?, con serotipos L1 a L3, donde vamos a ver una inflamación en los ganglios inguinales. Por eso hablamos de una adenitis inguinal supurativa. Estos ganglios se inflaman, se infartan y luego fistulizan, para que me entiendan, están en segundo. Se inflaman, lo entendemos, aumentan de tamaño. Ese aumento de tamaño puede ser por contenido que hay adentro, de tipo purulento. Ese contenido tiene que salir al exterior. Si han visto algún proceso infeccioso donde hay pus, este siempre tiende a exteriorizarse. Entonces, eventualmente alguna zona de ese ganglio se vuelve más friable y finalmente se rompe. Por eso hablamos de una adenitis inguinal supurativa. Hace ser una fístula, decimos, y por esa fístula se va drenando el material purulento. La incubación es un poco parecida, ¿no?, de 7 a 14 días, con esos serotipos que decíamos. Acá el proceso, ¿no? Vemos el surco inguinal aumentado de volumen, ganglios muy aumentados de volumen, con reacciones inflamatorias intensas, obviamente, con lo que viene la inflamación, ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor, no se olvidan de eso. La diferenciación de los serotipos, los 15 que hablábamos, su vinculación con los procesos clínicos, para no olvidarlos, ¿no? Otra vez el linfogranuloma, aquí hay el ganglio fistulizado con algo de secreción purulenta. Acá la inflamación intensa con ese cambio ya en la conjuntiva, ya se está volviendo más gruesa. Hablamos de esa queratoconjuntivitis. Y como esto es una infección genital, en el momento del parto, el recién nacido puede contagiarse. Si la madre es portadora de esta clamidia, en ese momento se ha de infectar y en él se provoca una conjuntivitis mucopurulenta, se dice, unos días después del parto. ¿Cómo se previene esto? Si el parto es atendido en un centro hospitalario o centro de salud, alguna vez les comentaba, de entrada, aun si no hayan sospechas, utilizamos antibióticos, en colirio o en ungüento.
Ya van a diferenciar en tercero. Un ungüento es una crema con base aceitosa, oleosa. En cambio, la crema como tal tiene base acuosa, ¿no? Entonces, el ungüento ocular lo colocamos ¿para qué? Para prevenir posibles procesos infecciosos. No solo por clamidia, sino por otros agentes, entre ellos también el gonococo. Nos va a encantar verlo así, ¿no? Les decía luego, la clamidia psitácica es propia de aves. Otra vez vamos a ver algunas diferencias muy sutiles en cuanto a ver un cuerpo elemental más redondeado. Ahí sí parece un coco. ¿Quiénes son el personal en riesgo, la población en riesgo? Quienes por cuestiones laborales o de vida pues están en contacto con este tipo de animales, ¿no es cierto? Pueden ser empleados de zoológicos, los que trabajan en instituciones veterinarias, o quienes trabajen en granjas donde hay elevado número de aves, en fin. Ya en esta clamidia psittaci hay 9 serotipos y el cuadro clínico que producen se llama psittacosis. Ya los hospederos lo habíamos visto, animales domésticos, ¿no es cierto? Todos esos pueden estar y son pues conocidos por todos nosotros. Clínicamente pueden haber varios tipos de cuadros en esta, causados por clamidia psittaci, ¿no? Igual por artritis, gastroenteritis, hasta provocar también cuadros de infertilidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Cultivo en líneas de cultivo celulares. En procesos virológicos vemos esto. Habitualmente escuchamos medios de cultivo, asociamos con bacterias, ¿no es cierto? También es una bacteria. Y los medios de cultivo que hemos conocido, llámese agar chocolate, agar sangre, qué sé yo, Levin, Macon, etcétera, ¿no? Pero en este caso utilizamos líneas celulares, es decir, células criadas en laboratorio, que sabemos que están estériles y que las podemos replicar en laboratorio. Son este tipo de células, sabiendo que clamidia necesita una célula parasitar, en las cuales podemos hacer el cultivo. Este tipo de medios se llama, por ejemplo, este medio de Leventhal, que tiene células de embrión de pollo, las células McCoy, que son fibroblastos de ratón, que en laboratorio se pueden conseguir muchas generaciones. Las más conocidas en otros textos son estas células McCoy, por si acaso, pero también, ya les digo, están otras células como estas Leventhal o estas Gela, que son células del cérvix humano, imagínense. Es decir, se pueden aislar células y en laboratorio lograr que se produzcan muchos más ejemplares, diferentes generaciones. Y a esto le sumamos algunos agentes que van a actuar como antisépticos, sobre todo para evitar el crecimiento de microorganismos, de otros microorganismos, y también facilitan la endocitosis. Aparte, podemos hacer diagnóstico indirecto por pruebas serológicas como la inmunofluorescencia, la ELISA, y diagnóstico molecular con la PCR. Para el tratamiento que usamos, tetraciclina, eritromicina o acitromicina, sobre todo macrólidos, si se acuerdan de acitromicina y eritromicina. Las células Gela se las ve así, ¿no? Una gastroenteritis que puede confundirse con muchos otros procesos. Referente a clamidia pneumoniae, se les decía, se la conoce ya más o menos desde 1960, y por los 80 la han denominado, algunos pensaban que era una variedad de clamidia trachomatis, le han llamado cepa toir, ¿no? por el acrónimo de este proceso respiratorio agudo, que lo habían encontrado en Taiwán. Más adelante se encontró que era una especie diferente. La transmisión por secreciones respiratorias. En zonas endémicas, buen porcentaje de la población tiene anticuerpos, es decir, está muy difundido, la incubación es más larga y, como en otros procesos infecciosos, la población vulnerable ha de ser ¿quién? Las edades extremas, los niños pequeños o los ancianos. ¿Ya? Igual es parte de solamente infecciones en humanos. Algunas otras consideraciones respecto a clamidia pneumoniae, cómo se comporta. Básicamente igual, tiene que infectar células epiteliales, aunque en algunos casos desarrollar en otras células. Con esta clamidia se ha encontrado que en las personas de edad avanzada puede provocar cuadros de aterosclerosis, ¿ya? ¿A través de qué? Mediados estos por la liberación de lipopolisacáridos, otra vez generando un proceso inflamatorio agudo que puede tornarse crónico.
Si a eso le sumamos un incremento de los lípidos de baja densidad, pues vamos a ver que esta aterosclerosis, el depósito de lípidos, en vasos sanguíneos se va a ver acentuado. Ya el diagnóstico en muestras de exudado nasofaringeo, a las cuales sometemos a ese cultivo en líneas celulares o cultivo intracelular, pero también posible el diagnóstico por serología o por pruebas moleculares. Si usamos el cultivo intracelular se van a acordar de estas, ¿no? El medio de Leventhal, o células macro, células Leventhal o las células HeLa. Para el tratamiento igual usamos macrólidos principalmente. Otra prueba, la inmunofluorescencia, les decía, ¿no? Usamos un colorante fluorescente y al microscopio de fluorescencia vamos a verlo de esa manera, como algo que resplandece. Un esquema de cómo se hace una PCR y el tratamiento que habíamos comentado. Volviendo a lo que decíamos de Clamidia trachomatis, se le considera, como bien dice este cuadro, una mesa silenciosa, porque se considera un cuadro crónico, ¿ya? Y al ser un cuadro crónico, sin manifestaciones clínicas importantes, sobre todo aquellas causadas, lo que decíamos, las uretritis no gonocócicas, tanto en varones como en mujeres, que a veces las dejamos pasar. Como dice el cuadro, la gran mayoría de las mujeres, 75% son asintomáticas, la mitad de los varones asintomáticos. Por lo tanto, es un cuadro que a veces se deja seguir su curso, sin pensar en los riesgos que pueden derivar, ¿no? de venir de su presencia. En ejemplo, en los Estados Unidos hay un gran número de casos, la forma de transmisión, al ser una ITS, será esa, ¿no? El sexo vaginal, pero también las otras formas de contacto sexual. Y eventualmente lo que habíamos visto, ¿no? Transmisión vertical de madre e hijo en el momento del parto. No hay una población en riesgo definida entonces, sino será toda la población que tiene actividad sexual, a tener en cuenta, ¿no? Como para que no pensemos que esto solo vamos a ver en los lugares donde hay comercio sexual. Mentira, sí podemos ver en cualquier tipo de población. ¿Cómo se manifiesta? A través de un flujo, secreción le llamaremos, para los ginecólogos mejor hablamos de flujo, blanquecino amarillento, un olor que no es fétido como la gonorrea, no es una fetidez intensa, característico, digamos, que vamos a ver en áreas genitales. Luego el dolor en la micción, el aumento en la frecuencia de las micciones, lo que veíamos en un cuadro, ¿no? Una dama tomándose la parte baja del abdomen, el hipogastrio, porque puede haber dolor. Todo esto es inespecífico todavía. Eventualmente algunas damas, cuando hay cervicitis crónica, tienen metrorragias, es decir, tocamos el cervix y está tan sensible que pues, un pequeño toque con un hisopo o con escobilla para tomar una muestra de citología del Papa Nicolau provoca sangrado intenso. Y el antecedente del tracoma, ¿no? Que habíamos visto. Llama la atención un hallazgo en laboratorio que hay presencia de eosinófilos, pero no es en grandes cantidades. Veíamos otra forma del tracoma otra vez, y en las manifestaciones genitales, eso, ¿no? La polacturia, la urgencia miccional frecuente y la inflamación tanto de uretra como de epidídimo. Otra vez el cuadro, cómo se ve el flujo que les decía, esto es cervix uterino en una vista con espéculo. ¿Ya? El espéculo nos permite exponer el cervix, lo vemos de esta manera y vemos zonas bien inflamadas que nos llaman la atención y ahí el flujo, ¿no? El dolor abdominal y lumbar inespecífico, pero puede orientar cuando suma otras cosas. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Que eventualmente uno piensa, si se ha contagiado con esos serotipos, muy probablemente hayan los otros también, los L1 a L3, por lo tanto, mayor posibilidad de que pudiera haber además un linfogranuloma venéreo, ¿no? En la mujer causan lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, proceso infeccioso inflamatorio, donde en trompas uterinas, en las trompas de falopio. En 10 a 15% de mujeres se puede presentar así. Las cervicitis, que son más frecuentes,
Y una consecuencia de esta enfermedad pélvica inflamatoria es la infertilidad o esterilidad. Más raro es ver que, por ejemplo, esta enfermedad pélvica inflamatoria derive en la aparición de abscesos tubováricos, llamamos los ginecólogos, es decir, que se desencadene una reacción inflamatoria con la formación de pus en trompas. Eso es mucho más serio, puede derivar hasta en una peritonitis. Más bien son cuadros ya muy raros. Más frecuente es esto de, al ser un cuadro crónico, deriven procesos de esterilidad e infertilidad. Si la inflamación está en las trompas, su luz, su calibre, su lumen se va a reducir. Eso predispone a lo que llamamos embarazos ectópicos, es decir, el embarazo, si se acuerdan de la parte fisiológica, el encuentro de espermatozoide como el óvulo, ¿no es cierto?, en la última parte de la trompa uterina, a nivel de fimbrias, la fimbria lo capta y al huevo fecundado lo va trasladando hasta llegar a útero. Si la luz de ese conducto, la luz de la trompa de Falopio, se ha estrechado por el proceso inflamatorio, ese huevo en desarrollo puede detenerse ahí y ahí continúa su crecimiento un cierto tiempo hasta darnos problemas. A eso le llamamos embarazo ectópico, embarazo fuera del lugar. El embarazo ortotópico es el que está donde debe estar, en útero. Un ectópico, en cambio, lo más frecuentemente lo vamos a ver ahí a nivel de trompas, producto de procesos infecciosos. Con menos frecuencia veremos nacimientos de bebés prematuros o las pérdidas espontáneas, cuadros de artritis. Otra vez este síndrome de Reiter, les decía, como proceso autoinmune, donde vamos a ver lesiones cutáneas, sobre todo en genitales, como hemos visto hace rato, ¿no? Impresionantes, un poco desagradables a la vista, pero eventualmente atendemos esos casos, a los que se suman que la conjuntivitis y obviamente la uretritis. ¿Ya? Cuando hay un aborto espontáneo, si alguien puede ver el detalle, aquí se ve un embrioncito, se llama así todavía antes de las 12 semanas, debe ser de unas 5 o 6 semanas, por ahí. No, los partos prematuros, un bebé que cabe en la palma de la mano. Un poco, está montada la imagen, un pequeñito de esos no lo manejamos así, va directo a incubadora, con pocas posibilidades desde ya. Las conjuntivitis otra vez, y eventualmente cuadros artríticos, pero poco frecuentes. Al ser una amenaza, ¿cómo vamos a prevenir este problema? Con algo que es de uso muy difundido, ¿no es cierto? Y que siempre les digo, con ustedes creo que es la primera ITS que estamos abordando este año, es que un preservativo debería tenerlo hasta una dama. Y no está mal utilizado el término. Son jóvenes y si alguien se decide a tener intimidad, ¿por qué no la dama no puede negociar eso? Te colocas o no hay nada. Se está cuidando, ¿no es cierto? Con todo derecho y legítimo derecho, pues tiene que cuidarse si no lo quiere hacer él. Porque luego el varón dice, no, se ha roto, me he olvidado, no traje, no pude comprar, no tenía plata. No importa, aquí está. Y si no, pues nada. Si nos interesa esa persona, obviamente vamos a cuidarla también, ¿no? Más real que hablar de la abstinencia, que también es otra forma, pero que a veces es difícil de cumplir, ¿no? Para el diagnóstico, repitiendo lo que hemos visto hace rato con clamidia citasi, también vamos a usar en el caso de clamidia trachomatis, sobre todo les decía estas células McCoy, que están tratadas con un antiséptico, como es la cicloheximida, ¿no? Esto como un diagnóstico directo. Tarda, estas líneas de cultivo no las tenemos en los laboratorios cualquiera, en centros de referencia nomás. Entonces, como opción tenemos la detección de anticuerpos o antígenos, el diagnóstico serológico, ya sea por inmunofluorescencia o el diagnóstico de ELISA, y mejor si podemos conseguir una prueba de PCR. Pero también no se la consigue fácil. Lo más accesible, el diagnóstico serológico, ¿no? Así se ve con inmunofluorescencia, por si acaso, otra vez. También hay pruebas rápidas. Hay una prueba, se llama de clamidia SIM, hay otro que se llama el Clamitest, es parecido a las pruebas de embarazo caseras, que es sumergir, ¿no?, la tira en la muestra que nos interesa.
el contacto del flujo con esas tiras nos puede dar idea. La sensibilidad no es muy grande, pero ante la duda tenemos una prueba que es rápida. No, si pese eso dudamos, mejor ir a nomás a hacernos un examen. Pero si ese salió positivo, obviamente hay que comenzar tratamiento. Como método de tinción se puede utilizar la tinción Giemsa, por si acaso, de las células conjuntivales, que se parece en la observación a lo que se veía con una inmunofluorescencia, por el color, no por la forma. ¿Ya? ¿Qué tendremos que hacer? Una muestra de epitelio con un hisopo, que también podemos utilizar un hisopo estéril para pruebas moleculares, ¿no? Como para esta amplificación de ácidos nucleicos o la reacción en cadena de ligasa, una variedad de la prueba de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Les decía, la inmunofluorescencia directa. Aquí hay un lapsus. Para algunos el diagnóstico serológico no sería muy confiable, más bien sí lo es, y es una alternativa, ¿no? Esta hibridación in situ es parte de las pruebas moleculares, y la prueba de ELISA, que ya habrán escuchado comentarla, no solo nos sirve para clamidia, nos sirve para muchos otros agentes. ¿Qué hacemos? Cambiamos el sustrato, ya sea directa o indirecta, buscamos, ¿no es cierto?, anticuerpos o antígenos que obviamente dirigimos nuestro diagnóstico. Queremos anticuerpos ya no contra clamidia, contra gonococo, por decir, por la similitud, entonces cambiaremos el sustrato, pero el procedimiento se llama igualito ELISA o inmunofluorescencia. ¿Ya? Creo que eso es todo. Un ejemplo de cómo usamos la PCR, ¿no? Las gráficas que se consiguen, y esto luego llevamos a la cromatografía. Esto es la tinción con Giemsa, por si acaso. Esto es con anticuerpos fluorescentes. Otra prueba con anticuerpos fluorescentes, es como si estuvieran iluminando, ¿no es cierto? Por eso hablamos de fluorescencia. La tinción Giemsa otra vez, inmunofluorescencia, ELISA, la prueba, la reacción en cadena de ligases, está LSR, por si acaso, no se olviden. Y para el tratamiento, no recordarles que lo usamos sobre todo en macrólidos y también las tetraciclinas y sus derivados, como es la doxiciclina. Recomendable que mientras esté en tratamiento la pareja se abstenga de tener relaciones porque sigue siendo infectante, ¿no? Estas gotas oftálmicas que tienen otro tipo de agentes, este tiene tobramicina u otro antibiótico diferente. Volviendo a la prevención, ¿no? En población de riesgo, digamos, población que trabaja con el comercio sexual, el control se hace anualmente. El CEDES, por ejemplo, tiene sus centros donde les hacen un control y con eso les dan, si vale su carnet de autorización. Pero para quienes no están en ese grupo de gente, pues insistir con esto de los preservativos. En la mujer embarazada, prevenir esto, hacer la búsqueda si hay flujo continuo, algunas manifestaciones que nos hagan sospechar. ¿Para qué? Para evitar en lo posible que nazca un prematuro. Un prematurito es mucho más lábil, más vulnerable, se mueren más fácil, si vale, en términos prosaicos. Es mejor si evitamos que nazcan prematuros, ¿no? Y cuando están contagiados van a tener predisposición a cierto tipo de infecciones, como estamos viendo, ¿no? La neumonía o las conjuntivitis de inclusión se llama. Creo que con eso terminamos. Creo que tienen tiempo para que entren sus compañeros de